somos todos del pueblo de Dios, mi iglesia, y hemos recibido este regalo que de Evangelii Gaudium y me parece muy importante aprovecharla, sacarle fruto, ¿eh? Un tesoro tan grande no podemos desaprovecharlo. Maravilloso del magisterio de la iglesia que se leen por ahí entre algunos más doctos, que bueno que todo el pueblo fiel saque fruto de esto. Ahora, debo reconocer que he tenido muchas dudas y pudor sobre qué es lo que corresponde en esta exposición dentro de este panel, porque son tres perspectivas, pero para mirar un mismo objeto, ¿no? Un mismo tema. Y tres perspectivas que en sí mismas también se entrecruzan, ¿no? Lo pastoral y lo eclesial, ¿no? La misión define a la iglesia, lo estaba diciendo tú, es propio del ser iglesia, ser apostólica. Y lo social, lo sociológico, define también la iglesia, es iglesia en el mundo. Me gusta aquí que el lema dice: nada del humano nos es ajeno, ¿no? Lo propio de lo eclesial. Y en esta exhortación se entrecruza, ¿no? Pero, bueno, evidentemente no se trata tampoco de hacer una síntesis apretada, sino más me gustaría como provocar a la lectura, ¿eh? Animar. A veces nos cuesta, de repente uno dice: no, estas cosas son muy gruesas, muy complicadas. Yo creo que tenemos aquí un tesoro que vale la pena, ¿eh? Quiero animarlos, desafiarlos, que le saquemos provecho y todavía más, finalmente, animarnos a que la lectura nos transforme y nos provoque a la visión. Ahora, ¿en qué veo el carácter evidentemente pastoral de esta exhortación? Para poder centrarme en esto de la perspectiva pastoral de la exhortación. En primer lugar, porque es de un papa pastor. No es que los otros papas no hayan sido, pero este plenamente pastor, en el sentido de que ha estado en una iglesia diocesana, metido en el barrio y en el barro, tratando de animar el camino del Evangelio, de un papa que nos ha llenado de sorpresa. No nos habríamos imaginado todo este camino que parte hace tan poco, y han pasado tantas cosas, desde la renuncia sorprendente de Benedicto XVI, la elección de este papa venido del fin del mundo, dicen, pero de al ladito de nosotros, que estamos en el fin del mundo, que nos alegra enormemente que es latinoamericano. Aunque hay que confesar que algunos, cuando nos dijeron que era argentino, dijeron: pero los brasileños resolvieron el problema porque dijeron que está bien, el Papa es argentino, más Deus es brasileño. Bueno, un Papa que es tan cercano a nosotros y en su forma de ser ha sido precisamente lo que ha encantado, que es algo propio del pastor, la cercanía, el contacto, todas estas anécdotas que nos han llegado por un lado y otro, que llamó por teléfono a una parte y a otra, que iba en el Papa móvil y de repente vio a lo lejos a un cura que conocía y paró y Mario, le dijo, y lo subió arriba. Todas estas cosas que muestran una simpatía, una sencillez, una libertad, y realmente uno lo ha visto en un papa que contagia desde su alegría. La encíclica resuena claramente este papa, el Papa Francisco. Hay que decir que el origen primero de la encíclica es las aportaciones de muchos pastores, de muchos obispos, en el sínodo de los obispos, sobre la nueva evangelización, para la transmisión de la fe
un sínodo que asume que estamos en una época de la historia que se ha vuelto complejo el proceso de la transmisión de la fe, que ya no es como antes, que de algún modo el solo hecho de nacer en un pueblo católico, en una familia católica, daba por hecho que los que ahí nacían eran católicos. Hoy día hay una crisis en el proceso de la transmisión de la fe. Los obispos hicieron muchas proposiciones, pero a mí me encanta darme cuenta que la exhortación no solo recoge y sintetiza, formula, y hay una cantidad de expertos, teólogos que ayudaron, sino que está la voz de este Papa, están los temas que apasionan este Papa que nos ha querido dar un impulso de una iglesia en salida, de este Papa que afirma que prefiere una iglesia accidentada por estar metida en la vida, en la calle, que una iglesia enferma, rancia, por estar muy protegido en sus mundos internos. Resuena también, y hace entretenida la lectura, su lenguaje audaz, provocativo. Le gusta inventar palabras, primeriar para expresar que la iniciativa, que Dios es un Dios que toma iniciativa y que nos quiere invitar a que seamos una iglesia que no solo estemos respondiendo, y a veces tarde a las circunstancias, sino que tengamos la audacia de primeriar. Habla de la enfermedad del abriaqueísmo, palabras que inventan para referirse a esa tentación de vivir siempre opinando, opinando y opinando con un argumento para quedarnos detenidos. No, es que para hacer eso habría que, el abriaqueísmo. En fin, es un Papa que nos invita a jugarnos la vida en la evangelización y lo expresa fuertemente. También es audaz en el lenguaje cuando señala, por ejemplo, recoge aquello de la memoria agradecida, dice, el cristiano es memorioso. Es fundamentalmente memorioso porque vive recordando, haciendo memoria de las obras y las hazañas de este Dios que ha mostrado misericordia. También nos incita con imágenes que desajustan, y provocan, incomodan, cuando habla de cristianos con cara de funeral, porque parece que se quedaron pegados en una cuaresma sin Pascua, sin llegar a la resurrección. Y otro dice con cara de vinagre, porque viven como con asco al mundo, o aquellas referencias duras a aquellos que viven en sus pequeños mundos protegidos y quieren seguir viviendo mandando, y los llama generales de ejército, que prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue dando la batalla. No es un lenguaje al que estábamos acostumbrados, pontificio, académico, es un lenguaje de un pastor que habla el lenguaje de todos, y que quiere transmitir. Ahora, es también, ya lo decía, un Papa latinoamericano, que recoge la rica tradición de esta iglesia, trae las venas, el patrimonio de la reflexión pastoral que ha ido creciendo de una manera tan particular en este rincón del mundo. Reflexión de pastores que comparten la búsqueda de lo propio del pastor, de la humanidad extraviada, que se preguntan una y otra vez
sobre cómo ser iglesia, es decir, cómo cumplir nuestra misión, ¿no? Cómo llevar la belleza del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia de América Latina tiene un rico camino que va de la mano del Concilio Vaticano II, ¿no? Un camino que en cierto modo antecedió la primera conferencia del CELAM, el general, la de Río, fue el lenguaje, fue del tiempo del preconcilio, se respiraba, ¿no? Pero después todos sus textos son una búsqueda de aplicar las orientaciones del concilio. Sintoniza plenamente y se habría que rastrear cuáles son los textos que han inspirado también. Obviamente está Aparecida claramente, que es un fruto maduro de la reflexión de la Iglesia de América Latina, y si uno escarba en los papas, yo creo que está la Evangelii Nuntiandi, muy clara, y también una carta más desconocida del Papa Pablo VI, Gaudete in Domino, alégrense en el Señor, y de hecho están citados. Sintoniza plenamente con el camino de conversión pastoral, ¿verdad? También un lenguaje inventado, porque la palabra conversión más bien estaba estrictamente reservada para un proceso muy personal, ¿verdad? Pero decir que tiene que haber una conversión pastoral, es una conversión que nos involucra a todos, ¿verdad? Es un cambio. Y no es raro que estén todas estas sintonías, porque el cardenal Mario Bergoglio, aunque tuvo un rol, alguien podría decir algo silencioso, sin embargo, fue de profunda incidencia en el equipo de redacción, ¿verdad? Están de algún modo los grandes temas de Aparecida en el corazón de la memoria agradecida, la alegría de conocer a Jesús, lo mejor que nos ha sucedido en la vida, y el privilegio que es ser evangelizadora, compartirlo con otros, ¿no? La mirada lúcida a una realidad rica y compleja en que nos toca vivir, que impone un carácter de urgencia a esta renovación del impulso misionero. Ahora, esta otra afirmación para poder decir dónde está el carácter pastoral que define pastoralmente a la Evangelii Gaudium, yo me atrevería a decir que tiene que ver con la variedad de temas que abarca, porque la actividad pastoral es así, es inserta en el mundo y metida con las circunstancias. La vida pastoral, particularmente la vida de una parroquia, no es la vida de un seminario o la vida de un monasterio, ¿no? Si bien, claro, la parroquia puede tener elementos, porque tiene los tiempos, la liturgia, algo imperecedero que se mantiene, pero la vida pastoral está en el trajín de la vida diaria. El catequista se encuentra con hombres y mujeres que vienen con la pelea que tuvieron en la casa porque no sé qué pasó, que el cabro chico llegó tarde, con las preocupaciones, con los dolores. La vida del pastor en una parroquia y en todo espacio propiamente pastoral está cruzado al mismo tiempo por la fiesta. De repente el sacerdote se toca bastante del bautizo, de la alegría del niño que nace, al funeral, y tenemos que acoger en un mismo día, sintonizar, En ese sentido, a mí me da la sensación de que la exhortación incorpora esta diversidad de la vida humana y de algún modo del camino de la evangelización. Me atrevo a decir que no es un texto
parejito, ordenado, en donde pareciera que hay solo un cuento, una historia que está A, B, C. De hecho, uno empieza a leer y como que de repente dice que esto parece una encíclica social, en algunos aspectos realmente profunda, lúcida. En otras partes empieza a desarrollar sobre la homilía de los sacerdotes y nos da duro. En fin, claro, parte por esta afirmación clara que le da sentido obviamente a todo el texto, esto de apuntar a renovar a la Iglesia y a invitarnos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del conocimiento de Jesús, aquello que llena, esta alegría que tiene un fundamento espiritual hondo, que por lo tanto convive y puede convivir con las circunstancias difíciles y dolorosas. Pero después de ese se mete en la crisis del compromiso comunitario. Empieza, yo creo que el tema que me imagino que Pedro nos va a ayudar a entrar, entra en la crisis de nuestro tiempo, de este tiempo que teniendo tantas cosas, sin embargo, no logra engendrar la alegría, y que por el contrario, pareciera que nos ha metido en una dinámica individualista que llena de vacío, valga la contradicción, llena de vacío nuestra vida. Pero metiéndose en eso, metiendo el mundo, no cae en la tentación de que de repente los cristianos empezamos a mirar el mundo y dicen, qué terrible, que están mal estos hombres, y nosotros aquí como, porque después pegadito dice las tentaciones de los agentes pastorales. Y a mi modo de ver, el capítulo más pastoral, en el sentido que nos saca las fotos más desnudas, y que nos incomodan y que yo creo que tenemos que leer y releer. Los agentes pastorales no vivimos fuera del mundo, no estamos exentos de las tentaciones de que este mundo provoca, y en esto de inventar palabras, aquí hay una cosa entre la mundanidad espiritual, que vivir revestido de cosas espirituales, de cosas de la parroquia, pero en el fondo del corazón absolutamente mundanos, buscándonos a nosotros mismos, encerrados en nuestras competencias, por destacar sobre los demás, etc. Un capítulo sobre el anuncio del Evangelio, donde después de afirmar que a todo el pueblo le corresponde, se mete en lo que ya decía muy lúcidamente en lo de la homilía. Y ahí no deja de faltarle también el buen humor, porque hace notar que de repente dice que la homilía es la piedra de toque que prueba la sintonía de un pastor con su pueblo, pero que la vivimos no exenta de dificultades, y dice dificultades porque a veces los pastores sufren y los que escuchan también sufren. Luego agrega un capítulo muy contundente sobre la inclusión social y llama la atención que incorpora plenamente esta dimensión social de la evangelización como parte propia. La convicción de que las repercusiones que tenga la evangelización en el ámbito social y comunitario son esenciales. Por lo mismo recuerda que la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales no puede ser soslayada. Ahí este tema de la tarea de incluir socialmente a los pobres es propio del ámbito de la evangelización. Me parece un capítulo lleno de sensibilidad evangélica ante situaciones intolerables en las que vive una parte muy importante de la humanidad. Aquí se hace cargo de algo que expresó
el capítulo 3 sobre los desafíos del mundo actual, es decir, la exclusión de este modelo que genera desperdicio, donde manifiestan que la exclusión es algo mucho más grave que la explotación. En el marco de un modelo donde hay explotación, el maltratado sigue siendo parte del sistema. Con la exclusión queda afectada la misma raíz de la pertenencia a una sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella, abajo, en la periferia o sin poder, sino que simplemente se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Y concluye, por cierto, con un capítulo que de algún modo engarza con el comienzo, que quiere ofrecer las motivaciones para un renovado impulso misionero, que nos recuerdan que la alegría es espiritual, la alegría nos viene de nuestro encuentro con Cristo, y por eso no se trata de esta encíclica que nos quiera como forzar desde el deber ser, que nos quiera forzar desde el voluntarismo a transformarnos más misioneros, sino que nos recuerda que si no estamos viviendo misioneramente, tendríamos que tener dudas de la profundidad de nuestro encuentro espiritual con Cristo. Y en la medida que renovemos esa experiencia, y lo hace con mucha fuerza en la primera parte, desde dentro nos tiene que surgir el gozo de compartir la evangelización. Concluyo haciendo presente que me alegro mucho que en esta cuasi parroquia de la Madre, de los Apóstoles, estemos el Papa también en esta exhortación que es eminentemente pastoral, porque es una exhortación apostólica que nos quiere motivar al ejercicio del apostolado. El mismo pone a María como la madre de la nueva evangelización, que nos recuerda de que el mismo Señor ha querido, como el acto de su testamento último en la cruz, regalarnos una madre, porque no ha querido que viviéramos sin el amparo de una madre que hace tierna a la iglesia, que la hace acogedora, que la hace misericordiosa y atenta a las circunstancias. Una expresión tan bonita, María es la que puede transformar un pesebre de animales en un lugar hermoso, acogedor para la vida, en un lugar lleno de dulzura. Que María nos transforme como iglesia, nos llene de la alegría que ella misma es la que lo experimenta como nadie tanto. Dichosa tú por haber creído. Muchas gracias, que Dios nos bendiga.